¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Hacía muchísimo tiempo que no me presentaba así, pero bueno, es que creo que la ocasión lo merece. Y es que estamos con Moisés, una entrevista que hacía muchísimo tiempo que no hacía y creo que va a aportar mucho. Ya sabéis que en el último tiempo estamos divulgando sobre todo sobre exposición, comunicación y en este caso, pues Moisés, aparte de ser un experto en comunicación no verbal, nos va a traer consejos muy prácticos, ya que él es docente, ha sido, bueno, ahora nos contará, ha sido o es preparador, es formador también dentro de la Comunidad Valenciana de otros docentes, así que vamos a intentar sacarle partido, ya que lo tenemos por aquí, que sea una entrevista que os ayude, sobre todo a la prueba de expresión oral. Y lo dicho, Moisés, ¿qué tal? No sé si quieres añadir alguna cosita más en cuanto a la presentación o lo que tú quieras. ¿Qué tal, Diego? Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por invitarme hoy también a este podcast. Y sí, el resumen es ese. Al final soy maestro de educación física. He opositado varias veces y he tenido un recorrido que me ha hecho, pues ahora mismo, tener el conocimiento que sé y que os voy a transmitir. Luego, más adelante, me he formado y hice el máster de comunicación no verbal y habilidades directivas que ahora me permite ser analista en comunicación no verbal. Y todo esto pues lo he podido extrapolar al mundo de las oposiciones, al mundo docente también. Por suerte hice pues aquí en la Comunidad Valenciana la primera vez en mi vida un curso en el Centro de Formación Permanente del Profesorado, que se llama CEFIRE, para docentes en general. Así que lo dicho, con ganas de que me lance las preguntas para darle calidad a esto. Sí, la primera es como muy concreta. Se puede preguntar a un opositor, vale, yo quiero aprobar la parte oral, pero ¿por qué Hmm. es importante la comunicación no verbal en las oposiciones de educación? Pues a ver, es sencillo. Esta oposición al final se centra en una profesión que es muy humana. Esto quiere decir que no vas a opositar para ser fiscal, vas a opositar para estar con niños y niñas, con compañeros tuyos de claustro, con familias, con el equipo directivo o incluso siendo parte del equipo directivo, inspección, ayuntamiento, etcétera. Entonces, es una profesión donde los dones de gente, el liderazgo, la comunicación en general es muy, muy, muy importante. Luego, además, siempre hemos tenido a lo mejor esos mitos o a lo mejor esas anécdotas donde teníamos algún compañero que decía, ostras, tenía una programación de 10 que su preparador se la había corregido, le decía que era excelente y el día de la exposición tiene un 5. Y dices, ¿cómo puede ser? O al revés, gente que dices, ostras, este va con lo justo o con lo opuesto, etcétera, y luego, pues oye, la exposición le ha salido un 8,5. Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y ahí es donde está la parte de comunicación no verbal, es decir, no solo el qué decimos, sino cómo lo decimos. Y esto antes no se evaluaba tan directamente, pero es que desde 2022, al menos en la Comunidad Valenciana, un 40% de los ítems, cuidado, un 40% de los ítems destinados a la exposición oral estaban vinculados con aspectos comunicativos. Liderazgo, pues esos dones comunicativas, y había uno que era el último, me acuerdo perfectamente, que hablaba del lenguaje corporal directamente. Y con todo ello, pues ya para cerrar esta pregunta es importante porque creo que hay que cubrir esa laguna formativa que no se da en magisterio. Para mí, magisterio fue una extensión de bachiller en cuanto a exposiciones, trabajos, etcétera. Si tú tenías bien el trabajo, pues luego igual te contaba un punto, la exposición, o 2 puntos, pero el grueso era el trabajo. Sin embargo, aquí tú puedes tener el trabajo de 10, como he comentado antes, que si no lo defiendes, puede que la nota baje bastante, porque aunque sea un 60-40, vamos a decir que este 40 es algo que no se puede medir con exactitud y sí que puede determinar, cuidado, la parte verbal tiene importancia, pero puede determinar ese 40%, pues que te lleves la plaza o no. Tiene mucho sentido además porque al final tú estás delante, te están evaluando para ser docente y creo que un docente tiene que cuidar ante todo su forma de comunicar y su identidad y todo lo que le transmite a los alumnos. Entonces yo le veo sentido. Lo que tú has dicho, no te están evaluando para fiscal, que igual sí que necesitas saberte las leyes al 100%, la memoria semántica, etcétera, etcétera. Así que los detalles y en este caso la comunicación no verbal. Era una pregunta que te tenía que hacer, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, vaya. La segunda pregunta iba más relacionada, que se dice mucho que nuestro lenguaje corporal comunica, es una doble pregunta, así que te extiendes lo que quieras. Entonces, cuando nosotros comunicamos, o sea, antes de comunicar, mejor dicho, ¿realmente estamos ya transmitiéndole algún tipo de mensaje al tribunal? Y la segunda, que yo de hecho hablo mucho de ese efecto primacía, ¿qué debemos cuidar en ese primer impacto?
Muy bien. Sí, a ver, la comunicación no es algo que se pueda pausar o decidir nosotros cuando transmitimos o cuando no transmitimos. Lo hacemos en todo momento. Y de hecho, cuando ya estamos en fila, esperando, pues eso, esas 60 personas, 70, las que estén de candidatos, ya están no evaluándolos, vamos a decir, con la rúbrica, evidentemente, pero imagínate que cuando a mí me llaman con mi DNI, mis datos personales, yo no soy capaz de decir, sí, soy Moisés, tengo la boca seca, la garganta y demás. Ya estoy comunicando. Si yo dentro del día de la exposición, con una camiseta sin mangas, con el grupo de ACDC, estoy comunicando. Pero es que incluso, mirad, y esto es algo que vais a ver mucho ese día en las filas de tribunales, es si justo antes de que empiece el tema, o el caso práctico, o la exposición, me da igual, algún miembro del tribunal ve que estáis repasando los apuntes hasta el último momento, estáis comunicando que estás inseguro, que no te lo sabes del todo bien, que necesitas un último repaso porque estás ansioso. Entonces, sí, comunicamos en todo momento, queramos o no queramos. Entonces, para romper esta primera barrera y ese primer contacto ocular con el tribunal, como vais a llevar muchas cosas, y sobre todo vamos a hablar de muchas cosas, pero no quiero saturaros la cabeza, vais a tener un mantra que os va a ser útil para siempre, y es naturalidad. Es decir, pues a la hora de esperar o que os llamen, os nombren, etcétera, simplemente tener una postura corporal erguida, estar tranquilos, con el rostro neutro, una ligera sonrisa y ya está. Es decir, no hace falta en ese momento ya empezar a captar la atención de alguna manera, etcétera. Hacer el trámite o ese proceso acreditativo de una manera sencilla y luego ya entraremos en detalles. Pero vamos, que tranquilidad y naturalidad. Pero sí, están evaluándonos y nosotros comunicamos desde el primer momento. Y mira, esta es otra de las preguntas, o más bien de lo que se suele divulgar o de lo que te suele decir el preparador, ¿no? Tú cuando expongas que se vea tu pasión, que se vea tu vocación, es fácil de decir, pero claro, ¿cómo gradúas eso? ¿Cómo puedes transmitir en una hora, en el ratito que estés frente al tribunal, esa vocación y esa pasión sin decir, soy un apasionado o esta es mi identidad docente? A ver, hay muchas maneras, pero sobre todo las que, entre comillas, por naturaleza le salen a la mayoría de las personas, es enfatizando. Podemos enfatizar de muchas maneras, pero con gestos y con la voz es con los elementos que normalmente más vamos a destacar nuestro mensaje. Es decir, yo puedo decir en mi exposición, la verdad es que apuesto por esta metodología, o decir, la verdad es que yo apuesto por esta metodología. Y yo he enfatizado aquí más simplemente porque he hecho este gesto ilustrador, he elevado el volumen, incluso puedo elevar un poco la velocidad, ¿vale? Hay una fluctuación. Es decir, yo apuesto por esta metodología, decir, ostras, me lo está diciendo con compasión, ¿no? Con ganas. O decir, pues este recurso, puedo estar así para decir, este recurso incrementa exponencialmente el aprendizaje del alumnado. Es decir, este recurso incrementa exponencialmente el aprendizaje del alumnado. Y decir, ostras, se lo está creyendo. O decir, para mí la evaluación es importante o para mí la evaluación es importante. Al final son diferentes maneras de transmitir esa pasión o ese entusiasmo o lo que dicen, se lo cree, porque le estás dando énfasis. Y el contenido puede ser el mismo, pero cuando nosotros hacemos pues fluctuaciones, perdón, con nuestros gestos, con la voz, con el tono, que más adelante seguro que hablamos de ello, es cuando ellos dicen, vale, en esta variabilidad hay una carga emocional que me está diciendo que este chico o esta chica que tengo delante realmente está sintiendo, no me está redactando un guión sin más verbalmente, sino que está, pues eso, complementando con la comunicación no verbal para, vamos, dar todo de sí. Y mira, justo has dicho emociones y tú has puesto un ejemplo, pero a mí me viene cada año multitud de opositores que sobre el papel su discurso es perfecto, es de 10 palabra por palabra, cubre todos los criterios de calificación, pero luego no logra conectar con el tribunal, lo que decimos dejar huella. Desde tu punto de vista, ¿qué hace que una defensa se quede en la cabeza del tribunal? Pues mira, nosotros como analistas evaluamos todos los canales expresivos pues como personas, no como humanos, porque esto entra dentro del comportamiento humano, se pueden valorar y que hay evidencia científica de ellos, que es la expresión facial, es decir, transmitir emociones con el rostro, los gestos que ya los hemos comentado, la postura, el uso del espacio, el uso del tiempo, la voz. Cuantos más canales expresivos utilices, más humana vas a hacer tu exposición. Es decir, cuanto más te acerques
puntualmente, eso sí, pero hacia el tribunal, más ellos van a decir, ostras, es una persona cercana. Cuanto más mires al tribunal, van a decir, ostras, es una persona confiable, ¿no? Que me muestra tranquilidad, que me muestra cercanía. Cuanto más modules la voz o el tono o la velocidad, como también he comentado, más cercanos se van a también, o sea, van a transmitir que somos más cercanos y sobre todo, cuanto más utilices tu rostro para transmitir emociones, ¿no? No que estemos todo el rato neutros, podemos estarlo de vez en cuando, pero cuando vean que hay una emocionalidad básica, van a decir, vale, esto que tengo aquí es una persona y no es un robot que me está recitando palabra por palabra, pues todo lo que se ha memorizado, que saben que se lo han memorizado porque es lo correcto y es lo que tenemos que hacer, no faltaría más. Pero sí, digamos que se suelen quedar con las exposiciones que son más humanas, que es al fin y al cabo lo que he dicho al inicio, porque es nuestra profesión. Sí, yo de hecho hablaba de un concepto no hace mucho de la vulnerabilidad, que esto quizá no iría tan anclado a la comunicación no verbal, pero el ser franco, el que nosotros nos estamos enfrentando a una ciencia social, que no son matemáticas en muchas ocasiones, que una metodología activa no funciona al 100%, adelantarte a esas objeciones de decir, yo he aplicado esta metodología con el grupo clase que he escogido me funciona o he hecho esta progresión para que funcione, pero ya os adelanto que el ser una máquina, el aprenderme todo palabra por palabra, el intentar sonar emocionalmente potente porque te lleves una cita, no funciona. O sea, es un compendio de todo, somos humanos y como bien ha dicho Moisés, comunicación no verbal, jugar con la velocidad, con el tono, etcétera, etcétera. Y te quería preguntar también, me voy a aprovechar de ti. Otro de los conceptos que divulgamos mucho por este podcast es no cometer nosotros los errores, apalancarnos a los errores de los demás. Y tú, tras haber asesorado a tantos opositores, haber preparado y, bueno, todo a lo que te has expuesto, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes en una exposición oral de educación? Pues mira, si hablamos, vamos a decir implícitamente de comunicación no verbal, sobre todo lo que más se les nota al inicio es la voz. Es, de hecho, el canal expresivo que más, o sea, que con mayor facilidad se detecta la emocionalidad de las personas. Piensa que sin ver a una persona, solo escuchándola por teléfono, puedes saber cómo se siente. Pues si encima la ves, imagínate ya, es decir, no me acuerdo exactamente las milésimas de segundo, pero es que era nada. Se puede detectar perfectamente si esa persona está triste, está ansiosa, enfadada, etcétera. Entonces yo lo que suelo recomendar para esa primera entrada es sobre todo que si tú tienes, o sea, todos tenemos una línea base en nuestro comportamiento no verbal y sobre todo en nuestra voz, que puede ser más agudo, más grave, lo que sea. Pero sí que se detecta cuando yo tengo una voz aguda, o sea, más aguda de mi línea base habitual o más grave. Entonces yo lo que digo es que ese día, sobre todo cuando vayan a empezar, los primeros segundos intenten, hacer un tono un poco más grave de voz y el volumen también un poquito más elevado, para asegurarse de que esos primeros segundos, aunque luego vayan a sentirse igualmente nerviosos, no se les coman los nervios. ¿Por qué? Porque ahí ya lo van a detectar. No es lo mismo que yo diga, hola, soy Moisés, que es mi tono base habitual, que yo diga, hola, soy Moisés, que ya se me ve ansioso, a que diga, hola, soy Moisés, que he elevado más el tono de voz y encima le he dado un tono más grave, porque normalmente los tonos graves se suelen relacionar pues con más seguridad, distinción y confiabilidad. Entonces, sobre todo para arrancar esos primeros segundos, es lo que les diría porque suele ser eso, lo que más se ve, esa vocecilla entrecortada, con miedo, nerviosa de hola, tal, puedo entrar, pero bueno, nada preocupante si no les sale. Y respecto que esto también pasa, el opositor que quizá entra ansioso, entra derrotado sin saberlo, para evitarlo y para que, no te digo impostarlo, pero que lo practique con antelación, ¿qué señales no verbales delatarían a este opositor que entra derrotado y cómo puede cambiarlo? Pues a ver, la primera, la que te he comentado, es la de la voz. Luego, si no lo han preparado con tiempo o lo han preparado la parte, digamos, memorística, que es lo que suele pasar, pero no tanto la no verbal, normalmente no saben lo que o sea, perdón, no suelen saber qué hacer con las manos y eso sí que se nota mucho. En ese momento no eres consciente. De hecho, mira, yo hago mucho este gesto, que es el gesto de campanario, pero porque naturalmente me sale. Y yo lo que digo es que es un gesto que si lo sabes usar te va a dar tranquilidad y vas a estar a gusto,
Pero si no lo usas, lo que vas a hacer es entrecruzar los dedos, empezar a apretártelos y va a ver el tribunal como se ponen todos tus dedos de diferentes tonalidades, rosa, morado, etcétera. Va a decir, se está reventando. Entonces, si no tienen tiempo, les diría, mira, cógete un boli, que yo lo que recomiendo, porque está también un poco mitificado el uso del boli, de que te hace más intelectual o parece más inteligente, lo que sea. No es así. Pero sí no tienes tiempo y esto te da más tranquilidad, yo lo que recomiendo es que lo cojas por los extremos, ¿vale? Entonces vas a poder estar moviéndolo hacia un lado y hacia otro y sobre todo que no tenga ningún elemento móvil, es decir, que no tenga el típico clic, 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 clic en la tapa o una propia tapa que haga que lo puedas quitar todo el rato, porque para ti va a ser imperceptible, pero para el propio tribunal que lleva ahí horas va a ser muy perceptible. Entonces, eso es otro elemento que les va a funcionar seguro. Y luego ya va a depender mucho de cada persona, y esto a mí me gusta siempre equipararlo pues con el entrenamiento, el gimnasio, el fitness, es decir, al final todos queremos estar saludables o entre comillas pues con un porcentaje de grasa óptimo, de masa muscular también, pero es verdad que habrá gente que le sirva el consejo de cómo quemar grasa y habrá gente que le servirá más cómo hipertrofiar con estos tres ejercicios que tal, tal, tal. Pero lo cierto es que cuanto más analizo, más veo la individualidad de las personas. Entonces, ahí es donde ya como analistas nosotros, o bueno, los preparadores también lo veis porque tenéis un montón de experiencia, ya vais hilando un poco más fino. Pero vamos, que la voz y sobre todo qué hacer con las manos es donde suele, en gran parte, la mayoría de personas inexpertas fallar. Y mira, por egoísmo y también para que veas lo que me ocurrió y volviendo a la voz, a mí, a Mm, pesar de haber ensayado muchísimo, pues no dejas mm. de jugarte muchísima nota, jugarte el futuro, entre comillas. Entonces me pasó que entré haciendo una buena encerrona, como te digo, y en el primer minuto me temblaba la voz y no me salía la voz como tocaba. Entonces, frente a eso, ¿algo específico que recomendarías para que no se delate tampoco el opositor, ¿no? Desde esa voz temblorosa. Pues mira, a mí me pasó algo parecido y es verdad que el consejo que he dado antes de prepararte tú, pues ya un tono más elevado, o sea, más grave, con un volumen más elevado y demás, puede servirte, pero para mí, y aquí vuelvo a individualizar en cada caso, lo que más me sirvió o lo que sobre todo me hubiese servido en las primeras convocatorias que me presenté es, si te pasa, da igual. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente nos preparamos para que, claro, el contenido me lo sepa de 10, la comunicación no verbal sea de 10, todo de 10. Pero no nos preparamos de la misma manera, es decir, no es lo mismo recitarlo a tu pareja o a un amigo que al final cuando estemos ahí con 5 personas. Entonces, yo creo que a veces es más grave el intentar evitar a toda costa estar un poco nerviosillos, nerviosillas, y pues a ti se te manifestó a través de la voz, habrá gente que tendrá pues la cara un poco más desencajada, habrá gente que será con las manos. Entonces, lo que quiero decir es que el cómputo de tu exposición tiene que ser bueno, tiene que ser adecuado y con una comunicación adecuada. Pero si en algún momento, sobre todo al principio, no lo es, los primeros segundos o incluso los primeros minutos, me atrevería a decir, yo te diría que tranquilo. Es decir, al final tu sistema parasimpático te está preparando para, perdón, el simpático para decirte estás en un momento de amenaza, estás nervioso, pero al final se va a ir relajando. Luego sí que hay otras técnicas, otros métodos, ¿no? De metáforas y los conductores o seguir vamos a decir, una parte más visual que nos puede ayudar a anclar algunas cositas. Pero a mí lo que me hubiese gustado es decir, si al principio te sientes nervioso, es normal y le pasa al 99,9% de la gente. A mí me pasa y a todo el mundo, sobre todo en escenarios en los que no tienes tanta tasa de exposición, porque al final si tú haces podcast todas las semanas, jolín, el primer podcast estaría nervioso, ahora esto ya te sale como si nada. Pero ellos, por mucho que queramos acercarlos a la propia situación, nunca es la misma situación real. Entonces, bueno, igual expones en tu vida una vez, 2 veces, 4, pero ya está. Así que lo dicho, sí que se van a ver, sí que vamos a ir hablando de cosas que van a servir para toda la exposición, pero que los primeros minutos, si os pasa eso, es normal, debéis estar tranquilos. Has dado un buen consejo, Moisés, en el sentido de que hay muchos opositores que se rinden por un trocito de exposición. Al final te están evaluando una hora y de nuevo somos humanos, nos podemos poner nerviosos. Yo saqué un 10, incluso
Mm. en ese inicio que tuve tembloroso, y lo digo muchas veces, me quedé 2 veces en blanco, pero claro, es que me quedé 2 veces en blanco, para mí lo que parece un mundo, realmente igual fueron 10 segundos, 10 segundos que vuelves, que el tribunal puede decir es normal, no está haciendo nada raro, me está aportando, entonces sobre todo no os rindáis, porque hay muchos opositores que igual se quedan en blanco y ya dicen no puedo seguir, o les tiembla la voz y ya empiezan a poner el foco en los nervios y como que se desnudan frente al tribunal, ¿no? Empiezan a decir, no, es que estoy muy nervioso, es que es mi primera vez, es que nunca me he preparado las oposiciones y ya estás añadiendo ruido extra que no aporta absolutamente nada. Así que ya sabéis que no pasa nada si en algún momento pensáis o falláis, que no es para tanto, os tiembla la voz, incluso hacéis alguna cosa rara, intentar dar vuestra mejor versión y en ese punto, lo que ha dicho Moisés, somos humanos. Y mira, otra de las cosas que también se suele dar muchos consejos, a mí no me gusta nada ser generalista ni quedar en la superficie, y esto creo que también se divulga mucho, no, sé cómo eres, o en este caso, tienes que sonar natural, ya, pero ¿cómo sueno natural? Esto es una pregunta recurrente que me encuentro en los cursos de exposición. Llega una persona que nunca ha expuesto, que nunca ha utilizado metáforas, que nunca ha utilizado esa retórica o esa estética en su comunicación y dice, a mí es que esto no va conmigo, que lo intento integrar y no sé, no sueno bien. ¿Qué recomendarías en ese sentido para que este tipo de personas suenen más natural? A ver, depende mucho, como bien has dicho, del tipo de persona, pero es verdad, y esto sí que es que va un poco hilado con el miedo que hemos hablado antes, porque normalmente el miedo es, el 90% de los casos, miedo a quedarse en blanco. Entonces, yo es verdad que no, si no quiere llevar hilo conductor, pues que no lo lleve, si no quiere utilizar metáforas, que no lo lleve, porque esto es verdad. Va también con el propio desparpajo de la gente, si alguien tiene un poquito más de capacidad comunicativa o no. De hecho, nosotros, y tuve suerte de hacer una formación de esto, la propia comunicación no verbal depende mucho de la personalidad, e incluso se hacen perfilaciones de personalidad en función de la comunicación no verbal y a partir de ahí puedes decirle, vale, pues a ti te va a funcionar más esto o aquello. Pero aunque no les funcione nada de eso, yo sí que les recomendaría que haya algo que les ayude a conectar en este caso, con toda la parte oral de la exposición. Quiero decir, no les gusta hacer, pues eso, nada rimbombante, no les gusta hacer nada que se salga mucho de tono y nada de eso, me parece bien, pero respetando los límites, porque al final el tribunal no se va a moldar a nosotros, sino entre comillas nos tenemos que moldar a nosotros, o sea, sí, nosotros al tribunal, perdón. Entonces, yo lo que te diría es, encuentra esa técnica que sí que haga que tu exposición sea agradable. Y yo te pongo mi ejemplo en dos casos. Uno, y a colación a lo que tú has dicho, yo también en mi exposición me equivoqué con la naturalidad de decir, me acuerdo que estaba en la introducción, no, en los objetivos de etapa y dije competencias o algo así, y con naturalidad dije, oye, voy a seguir por los objetivos de etapa, no por las competencias y a tal, tal, tal. Y con esa naturalidad puedes leer airoso y lo dicho, yo también saqué un 10 no lo digo mucho públicamente, pero bueno, fue el único 10 de mi tribunal, o sea, fui en esa prueba el número uno. Entonces, por ese aspecto, pues reforzar la idea de Diego de que tranquilidad, que os podéis equivocar. Y luego, en segundo lugar, yo, aunque sí que tenía hilo conductor y demás, tampoco me atrevía desde el primer momento, porque no conocía que es el tribunal, a lo dicho, ¿no? A llevar cosas súper rimbombantes o exageradas, recargadas y demás. Entonces, simplemente lo que hice fue, vale, como sí que, digamos, quiero llevar un poco algo visual, pero tampoco quiero eso, que sea algo demasiado recargado. Simplemente me cogí unas cartulinas con los apartados de la primera programación, el título, y los iba pegando con Glutac en la pizarra. O sea, era la cosa más sencilla del mundo, pero que una me ayudaba a mí a tener un feedback de que no me dejaba nada y de seguir el tribunal todo ese contenido. Y eso, pues al final, no era, quiero decir, es algo apto para todos los públicos, pero que yo pude conocer gracias a, pues, valga la redundancia, conocerme a mí mismo. Entonces, si eres alguien que te cuesta o estas técnicas no son lo tuyo, sí que te diría que no vayas sin nada, entre comillas, sino con algo con lo que tú te sientas cómodo y la única manera es, pues, ensayar y verte. Muy bien. Y Moisés, en este caso, mira, ahora nos vamos a la encerrona. Es que me he saltado alguna preguntita porque ya te digo, creo que lo hemos mencionado por encima, Y se va hablando. entonces sí, sin problema. Nos vamos a la encerrona.
Claro, nosotros mucho hablamos de prepararse el guión, el orden de lo que vas a enseñar en cuanto a materiales, etcétera, etcétera. ¿Podrías recomendar algo para controlar esos nervios a nivel de cuerpo en la encerrona o los minutos previos ya a entrar a la sala para exponer? Pues mira, sí, hay unas posturas, esto pues evidentemente también se ve en este canal expresivo de la postura, que se dicen posturas de alto poder. Si alguien quiere ampliar un poco, hay un libro que es de Amy Cuddy que se llama Presencia, que está muy chulo, y si no, pues ponéis en Google posturas de alto poder y las vais a ver enseguida, pero es que ahora las voy a ilustrar, que es lo más fácil del mundo y os va a venir la imagen. Hay posturas en las que se ha, digamos, demostrado que en función de cómo tú te pongas, sí que se generan unos cambios endocrinos que te hagan que pues, tu estado de ánimo se modifique, ¿no? O se vea condicionado a ello. Y hay ciertas posturas de alto poder que hacen que sí que segregues más testosterona en unos 3 o 5 minutos, no lo recuerdo, pero en muy poco tiempo, y que te ayuden a empoderarte para esa exposición, ya sentirte, ya no voy a decir menos agitado, sino más seguro, es decir, pues eso, con más presencia, ¿no? De hecho, esto es algo que los analistas recomiendan a gente de platos de televisión, gente que se dedica a dar conferencias, etcétera. De todas las que hay, os voy a decir la más sencilla, que es poneros de pie, en postura erguida. Encima, pues lo dicho, como vais a estar en la encerrona, os va a dar igual porque no vais a tener a nadie que os esté viendo. Y es poneros las manos en la cintura, con las piernas abiertas a la altura de la cadera. Lo típico que sería la postura de Cristiano Ronaldo, que no es casualidad, pues esa. Si os mantenéis unos minutos previos a la exposición en esa postura, o sea, está demostrado, perdón, que va a regular vuestro sistema nervioso central y os vais a sentir, pues eso, más empoderados. No va a hacer milagros tampoco, no va a ser como tomarte una pastilla mágica, pero vamos a decir que sí que ayuda, ¿vale? Es algo sencillo y efectivo que se puede utilizar en cualquier momento y que de hecho la gente lo utiliza. Qué bueno, mira, no lo conocía y todo lo que pueda aportar, al margen, claro, no nos vamos a meter en discurso, yo también lo que recomiendo es el inicio, pues ensayarlo mucho, al final es una prueba muy estable, o sea que puedes Claro. ensayar mucho en tu casa, incluso en la encerrona, minimizar todo lo que sea tomar decisiones o improvisar, eso también te va a facilitar el mostrarle esa seguridad al tribunal, lo que Sí, decía muchas veces, la encerrona organice los materiales para que no con los nervios tuviera que coger ahora a ver qué toca, esta metáfora, esta otra. El inicio, los pasos, la parte práctica, la parte esa en la que te vas a lucir, la parte, pues luego no sé si hablaremos, pero del final a la conclusión para acabar en alto. Y yo recuerdo, a modo de anécdota, Moisés, que creo que también saqué muy buena nota por demérito del opositor que iba antes de mí, que estuvo exponiendo así, apoyado sí, en la mesa, y claro, es como una contraposición de entro. Claro, yo tampoco tenía un nivel altísimo de comunicación no verbal, pero sí que creo que lo hice bastante mejor que este chico. Así que bueno, sí. tenerlo en cuenta y creo que es importante. Mira, Vale. Diego, antes de que lances la otra pregunta, porque lo has dicho y creo que sí que es importante, que es un error que veo. Se puede decir de comunicación verbal o no, porque como me habías preguntado sobre todo de postura, o sea, Sí, sí, de sí. algo para atenuar los nervios, evidentemente ensayar. Bueno, yo la primera parte es la que menos ensayaba porque es la que más sabemos, situación de aprendizaje, que ya sabes cuál vas a exponer, prepararte los materiales. Eso quiero decir, he visto en muchas exposiciones y parece algo evidente por también reforzar tu idea que has dicho, me preparé los materiales. Ostras, la gente que he visto que no se los prepara y el tiempo que pasa durante la exposición buscando, pues voy a enseñar este recurso y se pone a buscar entre papeles o esta carpeta, tal. Eso sí que es una idea que os va a venir muy bien y que os va a quitar seguridad. Es decir, eliminar el mayor grado de incertidumbre posible. Si tenéis 6 materiales para exponer, pues evidentemente el 6 va a estar al final, el 5 el penúltimo, el antepenúltimo, así hasta el primero. ¿Vale? Entonces, disculpa que te haya cortado, pero es que es algo No, que he que va, que visto va, que mucho va. y que has comentado, creo que es importante reforzar eso y que no sé por qué la gente no le da importancia. Se cree que ese día le va a salir todo bien o le van a aparecer los materiales en orden mágicamente y, ostras, a mí es de las cosas que más me han incomodado cuando hemos hecho simulacros. Estar esos segundos en tensión y deseando que el opositor o la opositora encuentre el material porque digo, ostras, es que se está perdiendo el tiempo, se está poniendo cada segundo peor y es incómodo.
Y siguiendo con eso, mira, no lo tenía apuntado, pero me ha venido porque a mí me funcionó y es algo que suelo divulgar o compartir. No sé qué opinas sobre esto, quiero saber tu opinión. El intentar encontrar ese estado de flow antes de la exposición, me refiero, yo recuerdo en mi TFG que Sí. antes de ponerme delante del tribunal, por ejemplo, entre otras cosas, estuve por la calle haciendo la exposición bastante, pues eso, a mi rollo. Y también algo que hacía para no entrar con esos nervios dentro de la cafetería, incluso cuando veía profes por los pasillos, empezar a hablar a gente, para que no fuese el primer estímulo de exposición comunicativa ese día. Creo que también si ese día estás lento o no estás con los músculos de la boca acostumbrados a comunicar, creo que también es importante tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Es decir, tú lo has extrapolado muy bien a lo que es la comunicación en la exposición, pero yo me acuerdo que una vez hice un taller sobre el uso de la voz de Emma Rodero, que es una doctora que ha hecho charlas TED, etcétera, y nos decía que era algo que teníamos que hacer prácticamente a diario. Es decir, igual que estiramos, igual que hacemos movilidad, igual que tal, pues el uso, o sea, la activación de los músculos faciales, de la voz, etcétera, es algo que, por supuesto, si estáis totalmente rígidos y en frío, sobre todo a la hora de la encerrona, cuando vayáis ahí, hasta que todo empiece a engrasarse, se va a pasar mal. Entonces, lo que has hecho, o sea, lo que ha recomendado Diego es, vamos, súper acertado. Pero bueno, que es que si no, aparte tenéis esa hora para ensayar. Yo, si queréis que os diga lo que hice, fue los primeros minutos, bueno, asimilar todo. Pero la primera parte ya me la había, como era siempre igual, ya me la súper sabía de memoria. Me preparé los materiales, hice la exposición de la situación de aprendizaje que me había tocado, que era media horita, y luego ya los últimos 10 15 minutos, pues nada, arreglar otra vez todo y demás. De hecho, si no recuerdo mal, el presidente vino antes y dijo, tú ya estás, tal. Y dije, pues sí, la verdad. Así que vamos para adelante. Así que es súper recomendable. Y mira, ya has dicho, Moisés, algunos consejos y algunas píldoras, pero ahora, Mm, sabiendo todo lo que sabes, ¿qué te sí. hubieras dicho a ti mismo? O sea, un consejo que te hubiera gustado recibir antes de hablar esa primera vez delante de esas 5 personas. Pues mira, el que te he comentado, porque, a ver, es verdad que conforme ha pasado el tiempo he ido aprendiendo más y sobre todo he ido teniendo mucha más interacción con miembros de tribunal, al final son compañeros del cole, y el cole donde aterrizas, cole que te cuentan anécdotas, vivencias y demás. Pero el primero, sobre todo, era el que te comentaba de, si está nervioso al principio, tranquilo. Y lo he entendido y ahora aunque tenga la plaza, seguramente si mañana tuviera que ir estaría nervioso los primeros minutos. Entonces, ese el fundamental. Y el segundo es, el tribunal está para ayudarte. Porque yo, aunque no haya sido tribunal, hemos hecho pues, simulacros, 5 compañeros de preparación, con alguien ahí y demás. Y de verdad, en todo momento lo que queremos es que a la persona que esté delante le salga bien, no vamos a fastidiarle. Y sobre todo, hacer ver que nosotros como opositores, o en este caso sí, como ponentes, se puede decir, tenemos que estar cómodos porque luego esa comodidad que se proyecte hará que el tribunal también esté cómodo. Y cuando el tribunal también está cómodo y te lo devuelve, es un poco como las neuronas espejo que se dice y demás, hace que todo entre en circulación. A mí, pues eso pecaba un poco de novatillo, de pensar que el tribunal, pues era, pues eso, es que encima la palabra tribunal, ¿no? ¿A qué suena? A juicio, a sentencia, y dices, ostras, aquí son 5 eruditos de educación que, vamos, como me salga de esto me van a crujir. Y que va, que va, que va, que va. O sea, son personas normales y corrientes que lo he dicho, están ahí para escucharte. O sea, que hubiese, digamos, desmitificado mucho más al Moisés de hace 6 8 años, todo, pues eso, este entramado de la oposición, que es un poco, pues bueno, la idea que llevamos hoy aquí, ¿no? Mira, el otro día, a colación de lo que has dicho, hacía un ejercicio en uno de los webinars y preguntaba, vamos a pensar en el tribunal, decidme la primera palabra que se os viene a la cabeza. Y el Mm, 90% de la gente que había muchas, muchas personas, mm, decían juicio, miedo, tensión, ansiedad y un porcentaje mínimo, lo que tú has comentado, compañeros.
Dices, es que claro, también tu creencia frente al tribunal te condiciona tu preparación, te condiciona cómo entras. Si tú realmente entras en el sentido de, oye, os voy a demostrar que puedo ser un buen compañero vuestro, porque se van a ver los valores, se va a ver la forma de comunicar, se va a ver que soy una persona útil, que aporto a nivel práctico, que no me quedo en la superficie, se va a ver un docente proactivo, que no solo se queja del sistema o se queja de los problemas que tenemos en la sociedad, sino que aporta soluciones con las metodologías. Pues la cosa cambia. Y lo que has dicho tú también, que al final el tribunal no es un erudito. O sea, pues es funcionario, tiene experiencia, pero puede ser también normal que tú sepas más que ellos en la metodología que plantees, en la evaluación, en el material, en la legislación con todo el caos que hay. Entonces, en ese sentido, pues, tranquilidad, intentar ser práctico, intentar todo lo que digáis, saber defenderlo bien, y ya está. Ya veréis cómo esa naturalidad va de la mano. Totalmente, es así. Y mira, Moisés, hemos hablado, va de la mano y retomamos manos, hemos hablado un poco de las manos. Sí. Bajo tu experiencia, ya que hemos dicho alguna cosita, te quiero pedir solo gestos a evitar. Cosas que ves continuamente con las manos que se hace mal. Yo ya te he dicho lo de cruzar los brazos, Vale. tú también has comentado alguna cosita más, pero ¿qué debería evitar el opositor ahora cuando esté practicando su exposición? Mira, los gestos con las manos que se deben evitar siempre se llaman gestos adaptadores o apaciguadores porque no tienen una función comunicativa y intentan apaciguar, valga la redundancia, nuestro estado emocional. Entonces, estos gestos siempre se van a hacer o con las manos, o sea, entre las manos retorciéndolas, quiero decir, o tocando nuestro propio cuerpo. Normalmente, cuanto más nerviosos estemos, más alto van a ir. Es decir, nos vamos a tocar la nuca, nos vamos a tocar la cabeza, nos vamos a tocar la cara, tapar la boca, cualquier cosa que sea tocarnos a nosotros mismos sin ninguna necesidad, lo vamos a evitar. Puede que en algún momento pues os rasquéis un poco o lo que sea, está ok, no pasa nada. Pero lo que no podemos hacer es que en esos 60 minutos, pues 58 hayamos estado pues rascándonos el brazo, tocándonos el cuello, que la gente también se estira mucho aquí la pielecilla y demás, todo eso. Y a evitar también los gestos ilustradores, he dicho que son recomendables, pero para que se transmita serenidad, lo que digo siempre se debe hacer el dar cera y pulir cera de Karate Kid porque normalmente la gente que mejor comunica utiliza gestos ilustradores que son descripciones redondeadas u ovaladas, que tienen una velocidad estable, tranquila, y cuando estamos demasiado agitados, aunque sean gestos ilustradores, lo que suele pasar es que o los hacemos muy rápido, muy agitados, hacen aceleraciones y frenadas muy bruscas. Entonces, evitar todo lo que sea tocarnos a nosotros mismos y descargar ahí la tensión, porque no nos damos cuenta, pero el tribunal sí que lo está viendo. Y si hacéis ilustradores, que sí que es recomendable, pues que sean un poquito más pausados, más tranquilos, etcétera. Y mira, como es que estoy haciendo formaciones y siempre pongo un vídeo de ejemplo, si alguien quiere ver uno en concreto, hace unos meses en Jordi Wild, de Wild Project, había un nutricionista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero llevaba un suéter gris, y era un chico que estaba todo el rato, o sea, son ejemplos que digo, ostras, qué bien lo hace, que estaba hablando súper tranquilo, súper pausado, y cuando lo pongo con otras personas, destaca porque hace muy bien esos gestos ovalados, ¿no? Entonces, pues si os queréis poner la entrevista, aprended de nutrición y de gestos ilustradores. ¿Era el chico este que siempre va a Mercadona y de los productos Sí, o no? sí, que creo que es de Valencia, Sí, sí. sí, sí. No. Creo que es el coach nutricional, pero no me acuerdo el nombre tampoco. Sí, o sea, sé que era un nombre fácil y tal, pero Sí, no, sí, sí, el nombre no me acuerdo. Vale, perfecto, genial. Y respecto a moverse o quedarse quieto, todo lo que tenga que ver con utilizar el espacio de forma inteligente, ¿qué nos puedes decir ahí? Pues a ver, lo primero para utilizar el espacio de manera inteligente, tenemos que saber dónde vamos a estar. Cuando lleguéis a la exposición oral, lo sabréis porque ya os habéis examinado en ese instituto o en ese colegio, habéis ido varios días. Pero vamos, lo habitual es que vayáis a entrar a una aula ordinaria, que tengáis a la derecha la pizarra o proyector o lo que tengáis. Luego a un lado la mesa docente y a unos 4, 3, 5 metros el tribunal, ¿no? En horizontal. Entonces, esos son los elementos clave. ¿Hay que moverse? Por supuesto, por varias razones. Tenéis que tener identificado vuestro punto de referencia, que puede ser o la pizarra o el proyector si vais a proyectar, o la mesa porque vais a tener ahí la programación impresa, los materiales, el agua, etcétera. Y luego, pues eso, la tirereta de miembros del tribunal. Mi recomendación,
cuando no sepáis a dónde ir, id a ese punto de referencia, pero vais a tener que hacer una exposición interactiva. Es decir, sí que vais a tener que interactuar con el tribunal. Porque si estáis 60 minutos sin moveros, pues en la mesa docente, como había comentado Diego de su anterior compañero, o estáticos, ellos se van a relajar, les estamos dando licencia a que pasen entre comillas de nosotros, incluso ellos puedan adoptar una postura no más de repantigados, de aquí de dejadez. Y sin embargo, si nos acercamos, ellos por educación y por saber estar, van a incorporarse y van a mostrar un mayor interés. De hecho, hay varias técnicas para captar la atención del tribunal, pero sobre todo la de acercarnos a ellos es muy efectiva. Por varios motivos. El primero de todo es porque hay diferentes tipos de distancia. Está la íntima, que es de 15 a 45 centímetros que tenemos con nuestra pareja o seres más queridos. Luego está la social, etcétera. Y luego, por último, está la pública, que es de 3,5 metros para arriba. Y es precisamente esa distancia la que utilizamos nosotros para hacer la exposición. Pero ¿qué pasa? Que si yo en momentos puntuales me acerco a ellos, pues eso, 1 metro o incluso medio metro para acercarle un material o para decirle, mira este anexo, o para decirle, mira este recurso, lo que sea, ellos, frente a esa amenaza, entre comillas, que no es una amenaza, pero frente a esa cercanía de un desconocido, pues se van a recolocar y sobre todo van a cambiar su postura. Porque igual, y esto es otro truco, y sobre todo otro consejo que os doy, porque os vais a encontrar. Igual que he dicho que hay posturas que sí que nos hacen sentirnos más empoderados, que tenemos más testosterona, etcétera. También hay posturas que es pues estar con los brazos cruzados, con la cabeza agachada, con pues estar así mal apoyado, que el tribunal va a tener, pero no por vosotros ni vosotras, sino porque pues llevan ahí 8 horas, hace calor, están cansados, les ha tocado por sorteo y no querían estar ahí. Sin embargo, si yo me acerco a esa persona o a ese grupo de personas, van a incorporarse y van a tener una posición mucho más receptiva. Sin embargo, si yo estoy 1 hora sin moverme y ellos están, pues que probablemente estarán con una posición poco receptiva, el contenido que les estáis lanzando se va a interferir mucho más. Así que por todo eso, moverse es imprescindible. O sea, claro que sí. Has dado con una clave bastante importante que de hecho yo no la había pensado, que nosotros proyectamos y si Mm, damos ese lenguaje cerrado o de hastío o lo que hemos comentado antes de que me apoyo y me cierro, claro, estamos predisponiendo a que el tribunal se ponga de esa forma y lo que mm, siempre digo, la exposición no se graba. Si se ponen de esa forma, se relajan y has dicho un ítem que tenían que evaluar y se lo han perdido, no pueden tirar hacia atrás. Entonces, a mí me viene a la cabeza que de hecho con un amigo en común que tenemos, un buen amigo que es Pepe, fuimos hace mm, unos meses a ver a Víctor Coopers y sabrás que Víctor Coopers es pura energía, se come el escenario. Claro, yo pienso sí. en cómo estoy sentado cuando aparece Víctor Coopers y para nada estoy repampinflado para atrás ni nada. O sea, estás con eso de, con ganas de escucharle, con ganas de interactuar mentalmente y creo que es importante eso, Exacto. tenerlo muy, muy en cuenta. Y se me había olvidado antes, Moisés, preguntarte. Sí. Porque claro, estos consejos están muy bien, pero yo también empatizo y me pongo en la piel del opositor que Mm, llega, se pone súper nervioso y dice, vale, sabía lo de las manos o sabía lo del espacio, pero estoy tan nervioso que se me ha olvidado. ¿Hay algún truco intraexposición para mm, darse cuenta y decir, me tengo que fijar un poco a nivel de conciencia corporal y ver si me estoy mm. pasando con las manos, porque a veces a mí me pasa también que me estoy tocando o me relajo y me toco la cara y demás. ¿Hay alguna Sí. forma de mejorar esa metacognición corporal durante la exposición? Hay formas, pero no hay formas sencillas. Es decir, a mí me ha pasado de estar dándome, bueno, me suele pasar en mi día a día, pero porque me dedico a esto. Pero yo sí que he sido consciente de estar ahora mismo, me estoy rascando aquí, ¿ves? Quiero decir, de cuando he incrementado mi percepción corporal a la hora de estar exponiendo, sí que han habido momentos que he dicho, mira, de cuando una anécdota, yo la primera vez en 2015 que empecé a leer sobre comunicación no verbal, escuchaba gestos, o sea, leía gestos ilustradores, tal, adaptadores y me tocaba la nuca. Y yo me acuerdo que me tocó la sección de agua, la sección de agua, ¿qué pasa? Que no es solo natación, es surf, es submarinismo, es kayak, eran un montón de cosas. Entonces, yo había cosas de las que sabía y había cosas de las que no. Entonces, claro, cuando estaba allí 8 horas y interactuaba con tanta gente y me preguntaban tantas cosas, yo sí que me daba cuenta que cuando me preguntaban, por ejemplo, siempre de submarinismo, que encima venía gente técnica o que te pedía material súper preciso, me ponía nervioso
y me notaba que me tocaba enseguida la nuca. Entonces, hacía ¡pum! Y paraba. Entonces, ahí es donde está la clave. Es decir, si tú no has ensayado nada ese día, no es que no vayas a saber rectificarlo, es que no te vas a percibir. Pero si tú, con unas semanas de tiempo, te grabas, etcétera, ensayas y dices, vale, tú en concreto, cuidado con las manos con esto, o tú cuidado porque es que cuando estás nervioso no estás mirando para nada al frente, estás mirando para abajo. Pues eso, interiorizas, ensayas, interiorizas, sí que en ese momento dices, ostras, mirada arriba, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber, digamos, pues eso, un andamiaje, ¿no? Un decir, vale, se me está aquí notando o me estoy dando cuenta ahora, que no será en los primeros minutos, como hemos comentado, será cuando ya estés relajado, cuando estés ganando calidad y digas, ostras, pues ahora es verdad, voy a mirar otra vez así, voy a hacer un barrido para que vean que estoy mirando. O bueno, ahora ya voy por la evaluación, pues voy a elevar aquí un poquito el volumen, ¿qué tal? Eso te va saliendo sobre el momento, pero vamos, que tiene que haber un trabajo atrás, por supuesto. O incluso a mí me pasa con la voz, que claro, no estás Mm, acostumbrado a exponer durante una hora. Tu vida real, a nadie le estás hablando durante una hora. Entonces, lo fácil, aunque te sepas toda la teoría del mundo, que a partir del minuto 20, 25 pegues un bajón y sin quererlo te vayas a un tono neutro, cero musical y que acabes aburriendo. Yo siempre recomiendo, o lo que me funcionó a mí, es que en el propio guión me ponía mm. ciertas flechas cada 8 o 9 minutos que yo controlaba. Entonces, si miraba el guión, decía, vale, a ver cómo voy de tono de voz, una pequeña inflexión de voz. Vamos a volver a ese estado de flow que ya nos queda poco y nos estamos jugando mucho. Es así. Es decir, cada apartado oficial de la programación o de la situación de aprendizaje o cuando menciones un autor, cuando tú veas que hay algo que sí que quieres que se enteren, porque eso es otra lástima, ¿no? Que por tu tono monótono estés diciendo información valiosa y pues no, en ese momento no estén prestando atención. Es muy importante programar esa elevación de volumen y de tono. O si no, como yo os comentaba, tener algún recurso visual que digas, vale, o cada vez que cambias de diapositiva, si lo estás haciendo digitalizado, lo que sea, pero que digas, ¡pup! Aquí tengo que subir sí o sí. Esos anclajes, esos pequeños trucos os van a hacer que, aunque de vez en cuando, pues, decaigáis, que también es normal, claro que sí, tengáis pues esas pequeñas subidas, que es algo que cuando sobre todo había lecturas, teníamos que practicar también. Mucho, mucho, Pero sí, sí, sí. es normal. Tal cual. Y mira, hemos dicho de ensayar, ya están Mm, los opositores, no la mayoría, porque siempre lo dejan para la última hora, pero están sí. exponiendo en casa. ¿Ejercicios simples que recomiendes, Moisés, para que en casa ya empiecen a mejorar esa comunicación no verbal? Pues a ver, aquí lo mismo. Sí que es verdad que normalmente la gente falla con la voz, falla con los gestos, a veces con el espacio. Entonces, lo principal es grabarse. Yo sé que da mucha vergüenza. De hecho, o sea, yo tampoco al 100% me siento a veces cómodo, pero os tenéis que grabaros y veros, porque esto es como una rutina de entrenamiento. Todos queremos estar en forma, pero hay gente que tiene más predisposición a ganar grasa, a perder músculo, a lo que sea. Y cuando os grabéis, podéis hilar fino o simplemente habrá gente que diga, ostras, no veo que haga nada mal, pero tampoco veo que haga cosas que llamen la atención, ¿no? Entonces, lo primero es, en esos 60 minutos estoy cómodo o incómodo. Y esto me lo enseñó Joe Navarro, que es un ex agente del FBI que estuvo 25 años trabajando y en un congreso internacional de comunicación no verbal vino, que fue aquí en Valencia justamente, y nos daba ese ejercicio sencillo. Dice, no os obsesionéis a veces con rascaros aquí o un pequeño... No, esa persona está cómoda o incómoda. De hecho, yo cuando empiezo las formaciones pongo fotos y digo, ¿esta persona está cómoda o incómoda? Y es gente a lo mejor que la ves cómoda, aunque tenga, pues, esté torciendo un poco el cuello o se esté rascando un poco. Entonces, la primera respuesta que tenéis que responder cuando os veis grabando es, ¿se me ve cómodo o incómodo? Incómodo, pues ¿por qué? Y vas identificando esos elementos. Pues mira, es verdad, estoy así con los brazos o tengo la garganta muy seca o estoy mirando todo el rato al suelo. ¿Que no me veo incómodo? Vale, pues voy a ver los elementos para los que puedo destacar más y sentirme cómodo. Pues mira, estoy demasiado neutro, no estoy incómodo, pero voy a intentar sonreír un poco más. Ok. Mira, no estoy incómodo, pero pues los brazos los tengo así en desuso. Pues voy a moverlos un poco más. Mira, no estoy incómodo, pero veo que la postura, que yo siempre recomiendo, una postura base que se dice, que es vertical, abierta, simétrica y estable, que cuando has dicho lo de Víctor Coopers me he acordado.
Es decir, no estoy encogido, pero a lo mejor estoy, pues eso, neutro. Pues voy a intentar ocupar más espacio. No digo moverme más por el espacio, sino yo como persona ser más expansivo, ocupar más. Eso también proyecta más liderazgo y más capacidad de invadir diferentes espacios, ¿no? Entonces, para recopilar y no enrollarme mucho, primero, cuando nos grabemos, ver si estamos incómodos, qué es lo que tenemos que rectificar para estar menos incómodos. Y si estamos neutros, pero no demasiado cómodos, pues ver cómo podemos transmitir mayor comodidad o mayor agrado en mi exposición. Y eso es, vamos a decir, lo más individualizado posible que van a poder hacer. Es una de las palabras que más está repitiendo, individualizado, pero es que es así. El café para Sí. todos no existe en las aulas y aquí tampoco. Y Mm. se me viene a la cabeza esto que has dicho de grabarse, que cuesta muchísimo, pero creo que es la única opción para a veces salir de ese modelo mental de no sabemos lo que no sabemos. Porque igual pensamos que nos expresamos muy bien, empezamos a grabar y me viene a la cabeza en la carrera que había un compañero que exponía bastante bien Mm. pero que se relajaba tantísimo que recuerdo que en todas sus exposiciones empezaba a tocar el pezón todo el rato. O sea, todo el rato se empezaba a tocar el pezón, a levantarse la camiseta, de forma natural. Dices, claro, Ostras, sí, ahí él estaba siente que como está en su casa. comunicando bien, está tan tranquilo, y dices, en la carrera, a ver, no pasa nada, porque, bueno, te ponen igual un poquito menos de nota, pero ahí, al final, el tribunal se queda solo mirándote ahí y hay que como autoevaluarse. Decimos, sin autoevaluación no Sí, hay se va a quedar aprendizaje en las corto. aulas, aquí también. Totalmente. De hecho, mira, yo pues me gusta esto, me dedico a esto y a veces me grabo también y hay algo que, por ejemplo, me pasa a nivel individual y es que yo parpadeo mucho. Es decir, cuando hay agitación emocional y demás, la gente suele parpadear. Y es eso, a raíz de verme en vídeos y que subo y demás, digo, ¿ves? Esto, o sea, aunque ya tengo muchas cosas controladas, esto lo tengo que seguir controlando. O cuando veo la cámara, digo, acuérdate de parpadear lo justo, tal. Bueno, así a veces me pasa, pero bueno, digo, en el cómputo total, pues oye, no se aprecia o se aprecia en algunos momentos. También os digo que sobre todo en la exposición, lo que ha comentado Diego, cuando nos equivocamos o cuando tenemos alguna pausa o alguna duda que no sabemos qué decir, la percepción del tiempo de esos escasos segundos se nos magnifica. Es decir, solemos ser demasiado críticos con nosotros y por eso no nos gusta grabarnos, porque no nos, o sea, anticipamos que no nos va a gustar lo que vamos a ver. Y lo siento, pero es que esto lo tenemos que hacer. Entonces, no seáis demasiado críticos, ser racionales y decir, vale, como si fuera un compañero tuyo, ¿qué dos o tres cosas, qué dos o tres elementos te cambiaría para que fuera mejor la cosa? Y ya está. Pero normalmente, a lo mejor habéis estado en silencio 3 segundos y os ha parecido 30. O yo mismo he hecho así 2 veces con el parpadeo y pienso que he estado 10 segundos parpadeando. Son cosas que, lo dicho, tranquilidad, que hay que verlo todo desde una perspectiva global y que también nos hace humanos el que nos vean con nuestras dudas, incertidumbres o sí, deficiencias en algunos aspectos, pero luego eso, el cómputo global es importante que sea el adecuado. Te acerco un perfil muy concreto, un perfil de opositor que tiene Sí. miedo escénico, que es bastante cohibido a la hora de comunicarse, que lo Mm. más seguro que la primera parte le vaya muy bien, pero claro, tiene un mes, tiene 2, 3 semanas para prepararse y para mejorar esa parte. ¿Qué le Sí. recomendarías para optar a plaza? Si ya te digo, perfil, imagínatelo que en la propia carrera se escondía, tiene mucho miedo escénico, recomendaciones de última hora, sé que es un proceso, pero se tiene que preparar sí o sí. ¿Qué le dirías? A ver, con un mes, 2 o 3 semanas hay tiempo. O sea, que lo primero le diría, vamos bien, no, Se puede, no ¿no? vamos. Exacto. Entonces, yo sí que le haría pues, un estudio en qué aspectos. Intentaría perfilar un poquito la personalidad, pero intentaría ver eso, cuáles son sus puntos más fuertes y cuáles son los puntos los puntos fuertes para, vamos a decir, proyectarlos más y los puntos débiles para amortiguarlos. Pero incluso ahí sí que yo me atrevería a decirle que arriesgara un poco más, porque tenemos, lo dicho, para mí eso es bastante tiempo, que arriesgara un poco más, pues con lo que he dicho, con alguna metáfora, algún cierre muy persuasivo, alguna conclusión que le vaya a ir muy bien y demás. Y de hecho, yo recuerdo que de los mejores alumnos que he tenido, era una persona
que no era... Bueno, aquí hay que diferenciar también entre ser introvertido y ser tímido o tímida, que son rasgos de la personalidad que aunque se correlacionen, son independientes. Es decir, normalmente la gente introvertida es tímida, sí, pero no es una causa necesaria. Se dice una causa suficiente, pero no necesaria. Entonces, esta persona yo me acuerdo que era pues, eso no le gustaba hablar en público, hablar tal, pero era un cerebrito. Entonces, en ese caso, esta persona, aunque no era súper expresiva, no se acercaba a todo el mundo, no mostraba entusiasmo, etcétera. La parte verbal la llevaba muy bien cogida, muy bien trabajada, pero además lo que pudo es transmitir toda su serenidad y tranquilidad con su voz. Es decir, tenía una buena voz, hablaba tranquilo, pero sin que decayera el tribunal porque tenía otros recursos, etcétera, visuales y demás. Pero además, algo que me encantaba es que guardaba muy bien las pausas, y es algo de lo que no hemos hablado, del uso del tiempo. Y es que hay una frase que me gusta mucho, que es que los líderes no tienen prisa. ¿Qué quiero decir con esto? Por si veis que no es lo vuestro el hacer tantos gestos, el moveros o tener ese desparpajo, y es que se proyecta mucho control cuando nosotros hemos preparado unas pausas en concreto, un tiempo para hacer un apartado, hacer otro, la transición a la situación de aprendizaje. Es decir, que aunque sepamos que todos tenemos 60 minutos, una persona cuando está hablando a un ritmo adecuado, que lo dicho, no es lo mismo hacer pausas que un ritmo lento, hacer un ritmo, tal, hablar, pero tomar su tiempo, coger el agua, beber y decir, bueno, pues ahora a continuación esto, aquello, tal, 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 tal. Tal. Dije, ostras, era un poco el contraejemplo de lo que es alguien exponiendo a nivel de comunicación no verbal éxito, es decir, de alguien exitoso, pero sin embargo con sus elementos, y en este caso pues fue la voz, tenía un rostro que no es que sonriera mucho, pero era agradable o no estaba, no tenía cara de miedo ni nada de eso, pudo, pues eso, desentonar. Yo cuando le vi hacer el simulacro sabía que le iba a ir bien, y cuando hizo la oposición, no me acuerdo, pero si no fue el primero, fue el segundo, porque es que sé que estaba entre esos dos puestos del tribunal. Entonces, es así. Siento ser un poco reiterativo, pero el conocerse a uno mismo y saber cuál es tu punto fuerte es importante. Pero sí que doy el mensaje ese, que aunque tú creas como persona que no eres buena comunicando, simplemente es que a lo mejor no has sabido identificar cuál es tu punto fuerte. Y aunque veas pues a grandes líderes comunicativos que con mucha capacidad de hablar rápido, de exponer, de cambiar de tonalidad y demás, pues oye, no tienes por qué hacerlo tú, pero también puedes saber comunicar bien. Y lo dicho, yo he tenido perfiles de gente que son brutales comunicando, y otros quizás no tanto, pero hilándoles y trabajándolos, los revientan igual. Qué bueno. Y hemos dado muchos consejos de manos, de espacio, de voz, pero Sí, volvemos al Pareto. Si tienes un día para prepararte la exposición, ¿qué tres sí. cosas o en qué tres aspectos no verbales te Mm, enfocarías y por qué? sí. Pues mira, el primero de todo, y así es como empiezo siempre, sería la expresión facial. Es decir, cuando entremos, habrá gente que esto lo lleve peor o mejor, habrá gente que no le guste sonreír o no. Pero la primera entrada tiene que ser sonriendo. ¿Por qué? Porque al final, lo que digo, yo cuando estoy evaluando alumnos, cuando veo a alguien que está serio, está tenso y demás, le veo la cara, digo, vale, estoy más pendiente de su estado emocional, de que no se me desplome en mitad de la clase, que eh, de evaluar lo que está diciendo. Entonces, cuando yo entro a clase y sonrío al tribunal, incluso hago un saludo, elevo la voz, el tono grave, tal, les estoy diciendo de antemano, hola, ¿qué tal? Soy Moisés. Entonces ahí dicen, vale, esta persona por lo menos está entrando bien. Luego puedes estar un poco nerviosillo al inicio, pero ok. De hecho, también, mira, pues quien ha sido mi maestra en comunicación no verbal y que tuve la suerte de ver su exposición de tesis hace unos meses, eh, su, su tesis iba sobre el tacto. ¿Qué pasa? Yo aquí sí que no recomendaría tocar al tribunal por nada del mundo, pero una de las conclusiones era que esto era sobre ventas, es decir, y es que nosotros somos vendedores, eso lo hemos dicho muchas veces. Y la conclusión es que, o una de las conclusiones, perdón, es que
el grado de calidez ya puntuaba en un vendedor muy alto cuando entrabas tú a la tienda, te sonreía y te acogía directamente. Cuando te cogía y te tocaba, era prácticamente el mismo. Entonces, cuando nosotros entramos en este caso a vender, si entramos con una sonrisa, ya estamos ganando un montón. Que os viene mejor y sonreís, que se dice esto es una sonrisa natural porque eleváis la comisura de los labios, eso se llama músculos cigomáticos porque elevan los pómulos y demás. Genial. ¿Que no queréis? Pues por lo menos sonrisa social que se dice de Instagram, que es la que cuando hacemos un reel, luego paramos, etcétera, que nos hacemos un selfie y enseguida nos cambia el estado de ánimo. También sirve y es así que la puede hacer todo el mundo, incluso gente pues que sea más tímida, etcétera. Y con eso estamos entrando bien. El segundo, para mí, es que la voz en la profesión docente es imprescindible, es decir, entrar con un tono elevado de voz y el volumen adecuado. Más que nada, y esto hice también un reel hace poco, porque si ya estás patinando en una aula vacía con 5 miembros del tribunal que te están, vamos, respetando el turno de palabra, guardando silencio y demás, van a decir, ostras, si esta persona no proyecta la voz en estas circunstancias, ¿cómo la va a proyectar con 20 niños o niñas que no están guardando especialmente el silencio? Entonces eso es fundamental. Con esas dos, la postura también me interesaría, pero sobre todo, como he comentado, diría otra vez el de las manos, porque es donde también se suele ver más los nervios, suelen cogerse y demás. Les recomendaría el uso del boli si no tienen tiempo y si no, que intenten estar con las manos vacías, seguro. Genial. Y mira, mismo ejercicio. Estamos buscando atajos continuamente, pero bueno, ya sabéis, es un podcast. También dejaremos las redes y todo el contacto de Moisés por si queréis una ayuda extra. Pero lo dicho, imagínate, yo mañana tengo mi exposición, solo puedes tener Mm, conmigo un acercamiento de 10 minutos. ¿Qué me harías ensayar? sí. ¿Qué me harías ensayar? En 10 minutos es difícil, en 10 minutos, porque tendría que conocer a la persona, ver cómo está en ese momento, etcétera. Si me dices que tengo 10 minutos, yo me la jugaría y le diría, vale, exponme 2 minutos o tres, porque con esos 2 o 3 minutos yo ya Ya vas a tengo ver. información, cuidado, para decirle, diría, vale, esto y esto. Le estaría haciendo un flaco favor, honestamente, si le diera 10 consejos, porque diría, Ya. joder, ya ahí me vas a reventar, pero seguramente, pues eso, iría hilando por la voz, la cara y seguramente la postura, que es lo primero que van a percibir. Pero bueno, eso, creo que como parche le podría ayudar, seguro. Individualización de nuevo. Ya le he ido a leer, sí. También va a ser muy difícil esta pregunta, pero bueno, a ver si inspira. Mm, Gesto, mirada o postura que más te puede hacer pensar a ti, esta sí, persona tiene que estar en un aula, que te lo transmita. ok. Para mí, como te he comentado, cuando la voz, porque sobre todo en la vinculación emocional que tiene, predomina con tranquilidad, con pausas, etcétera, es que es lo más difícil de disimular, porque yo los gestos los puedo ensayar. Mm, La expresión facial, van a haber algunos gestos que, bueno, esto también como curiosidad, digamos que los ojos sí que tienen conexiones con partes más primitivas del cerebro, no se pueden controlar tanto, eso para que lo sepas, aunque sí que puedes mirar y demás, de manera estratégica. La boca no tanto, pero sobre todo para mí, la voz, incluso aunque haya gente que pueda estar más nerviosa, tú viendo la voz percibes mucho mejor ese estado emocional. ¿Por qué? Porque el tribunal no te está mirando en todo momento. Yo cuando he estado haciendo, entre comillas, también de tribunal, estoy con la rúbrica, estoy con la programación y lo voy mirando de vez en cuando. Claro, yo lo voy mirando de vez en cuando, pero mientras estoy evaluando o estoy revisando, estoy chequeando, sigo escuchándole. Entonces la voz es, digamos, lo que me va a conectar esos 60 minutos. Así que en este caso, vuelvo al caso, valga la redundancia, del alumno que te he comentado antes, porque como llevaba el dominio de la voz era para decir, ostras, es que le estoy evaluando, pero aunque ahora no vea si está haciendo un gesto ilustrador, cómo está usando la pizarra como tal, me está diciendo, además de sus palabras, que lo tiene controladísimo. Y hay algo que no he comentado también, pero esto sirve para la mayoría de oradores y ponentes, también lo comentó Emma Rodero, y es que
normalmente percibimos a las personas como más inteligentes cuando su velocidad es ligeramente tendente a rápida. Es decir, no que vayas acelerado, pero cuando una persona no titubea nada, no está dudando, no tiene muletillas y tiene esa velocidad con un poco de ligereza, más vívida, la suelen percibir como, ostras, esta persona pilota de lo que dice. Yo aún así lo que recomiendo es que, sé que me voy por las ramas, pero es No, no, que que va. es para la Genial, información genial. que suelo ofrecer. Es que la primera parte, id normales, eso es una velocidad de unas 150 palabras por minuto, no las contéis, que os escuchéis normales, porque sí que hay, vamos a decir, información más técnica, hay más legislación, tienen que saber bien cuál es vuestro centro, vuestro grupo, clase, y eso es único. Y en la segunda parte, que es la situación de aprendizaje, sí que podéis ir un poquito más ligeros porque ya vais a repetir muchas cosas de la primera parte y sobre todo porque es una jerga que ellos ya conocen mejor y vais a hablar de juegos, si es de educación física, de actividades, de, bueno, o de cualquier asignatura, es decir, de lo que ellos saben realmente, que es, pues eso, el terreno de campo de juego, es decir, el cole, las actividades, todo eso le podéis hablar con mucha más facilidad porque no es tan técnico. Entonces, como enrollo, ¿qué es lo que a mí me transmite o tal para una persona que va a estar en el aula? La voz. Y sobre todo porque, lo dicho, con una voz valiosa, en todos los momentos que no te están mirando, es que sigues conectada con ellos. Entonces, por ahí, por ahí. Tiene sentido, porque al final es una manera también de diferenciarse. Yo creo que la mayoría de opositores van a tener esos nervios o esa aceleración, eso de te digo con el mismo tono, con la misma velocidad, la legislación, que un punto súper importante y reflexivo. Así que la persona que ensaye esa templanza, que ensaye esas pausas, creo que es una muy buena forma de diferenciarse. Y en ese aspecto, Moisés, ya estamos acabando, tampoco te quiero robar aquí toda la tarde, pero hay un concepto que me gusta mucho, que es el concepto de construir el éxito. De hecho, Mm, seguro que lo conoces, James Clear de Hábitos Atómicos, en una entrevista con Tim Ferriss le pregunta, tu libro ha sido el más vendido creo que en 2023 o en 2024 de Amazon, pero quiero mm, entender cómo se hace un bestseller. O sea, ¿me puedes deconstruir el éxito de ese libro? Y le hace una explicación de unos 30 o 40 minutos donde ves mm, que no hay nada de casualidad, que creó un contexto increíble. Entonces, en ese sentido, en tu campo, te quiero mm, preguntar sobre alguien que tengas en la cabeza que comunique muy bien, que nos digas mm. quién es y que deconstruyas un poco su éxito comunicativo. Fenomenal. Bueno, no es de mi campo al 100%, se puede hilar un poco porque yo soy maestro de educación física y siempre me he preocupado mucho por la salud, los hábitos alimenticios, etcétera. Y estos meses, pues, a una de las personas que más estoy escuchando, siguiendo, etcétera, es a Gonzalo Quesada, que es, bueno, doctor, no, perdón, es analista de ciencia de datos. Y claro, cuando yo al final me capta una persona, digo, ostras, voy a ir, pues eso, viendo qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, intentando separarlo de mi parte, vamos a decir, más irracional, porque al final aquí también entran los sesgos, etcétera. De hecho, para empezar, lo primero de todo, antes de empezar con la comunicación no verbal, es que su parte verbal o de contenido, es decir, lo que dice es lo primero por lo que yo al principio iba, ¿no? Es decir, ostras, esta persona está hablando de cómo interpretar la evidencia científica, de un mensaje novedoso que el resto no sabíamos, etcétera. Entonces eso me cautivó. Pero es verdad que luego tiene otros elementos que, como bien dices, no es casualidad en buenos oradores. Algunos predominará más sobre, quiero decir, algunos oradores tendrán unos elementos que destacarán más sobre otros, pero en conjunto suelen haber algunos elementos diferenciadores que los reúnen todos. Y de hecho, sobre la persona que hice yo, mi TFM, que era analizar a una persona en concreto, analicé a un político que ahora ya no es tan visto, que es Javier Ortega Smith, y tienen algunas cosas en común, otras muchas no, cuidado. Pero mira, la primera de todos es que hablan los dos con una velocidad ligeramente tendente a rápida. Y eso hoy en día, las redes sociales es importante, ¿no? Con los reels de 20 segundos tenemos que tener capacidad para hablar de manera clara, eficiente y que el mensaje cale. Entonces, Gonzalo Quesada es una persona que sabe mucho, pero además habla a una velocidad que puedes percibir bien, pero encima dices, ostras, qué cantidad de información me está dando esta persona. Entonces, eso cautiva normalmente. Luego, sus tiempos de respuesta, porque él hace mucho debate, hace podcast, etcétera,
son muy cortos. Es decir, muchas veces cuando te preguntan algo, aunque tengas la confianza con la otra persona y demás, pues dices, bueno, pues aquí lo que yo te diría es tal. Él no. Él suele ir bastante al grano. Lo que yo te diría aquí es que esto. O yo, en mi opinión, esto está totalmente fuera de lugar o esto no está demostrado, tal. O sea, las respuestas son claras, sin muletillas y con un tiempo de respuesta bastante corto. Entonces, eso también te suele cautivar como decir, ostras, esta persona está segura de lo que dice, no duda. Luego, hace inteligentemente, y esto lo veo también en algunos vídeos suyos de Feed Generation, pero porque supongo que a ella le estarán asesorando, sabe hacer muy bien elevaciones tonales o énfasis tonales, es decir, sabe en palabras concretas muy bien cómo entonar bien esa palabra, pues para cambiarla y que parezca satírica o con, vamos a decir, redundancia o con ironía. Decir, ostras. El tío este sabe cómo meter ahí un poco, ¿no? La guindilla. Además que lo acompaña bien con el rostro facial. Y luego también, además de que mantiene una postura corporal adecuada, es decir, no lo vas a ver en un podcast que está todo el rato cambiándose de postura, que está muy inquieto, sino que suele estar bastante tranquilo. Luego también en su discurso se ve porque no interrumpe nunca, es decir, eso es algo que también se valora cuando la gente interrumpe mucho, suele ser porque te ha enfadado algo o cosas emotivas o que ya te han tocado a ti un poco las narices con algo que han dicho. Él no interrumpe nunca y encima su expresión facial suele ser bastante neutra con ligeras sonrisas, que es lo que hemos comentado, que esto para una persona en la exposición que sea un poco más tímida y demás le puede venir bien. Es decir, él te está hablando, pum, 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 te está dando la retahíla de datos y está siendo inconmovible o incluso un poco sonriente. Entonces, y a lo mejor otro le está diciendo que lo que ha dicho es mentira o yo qué sé, pero él no se deja o al menos no proyecta ese enfado. Entonces, ese conjunto de herramientas hace que el tío comunique muy bien. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Yo también soy seguidor de Gonzalo Quesada y bueno, le debo bastante madurez cognitiva. Mira, antes de pasar a la última parte, Moisés, que ya estamos en el off topic, que lo retomo, que hacía muchos meses que no jugaba con estas preguntas. Bueno, de hecho no tenía ningún invitado en el canal, pero me quiero aprovechar de ti, nada, un minutito, un par de minutitos, Claro. y te quiero pedir una crítica constructiva ya hacia mi persona directamente. Bueno, no sé si me has visto alguna vez comunicar, pero te quiero decir Sí. eso. ¿Qué mejorarías de mi forma de comunicar? Es una pregunta totalmente improvisada que me Ostras. ha venido en redes, Mm. lo que a ti te venga para que yo también lo tenga en cuenta y digo, joder, voy a intentar mejorarlo. A ver, es que los últimos no los he terminado de ver, entonces no sabría si ahora estarían acertados, pero sí que en algún momento, en algún vídeo, o sea, con total confianza, pero sí es verdad, a veces me doy cuenta y no, o sea, y no se lo comento a la gente porque igual le molesta o igual esto, igual aquello, igual que a Para mí. nada. Te lo pido directamente, de hecho, claro. Igual a mí la gente que me lo pueda ver, yo creo que ya no lo haces, pero sí que de vez en cuando a veces estabas hablando, haciendo algún mensaje neutro, pues yo qué sé, la programación, la exposición, lo que sea, y, pero creo que está en tu línea base, tendría que analizarte, es que elevas el labio superior un poco. Entonces a veces, aunque estés diciendo la exposición de la programación didáctica, cuando estás haciendo esto, es un gesto, o sea, se dice acción facial de desagrado, de un poco de desacuerdo, entonces no era al 100% coherente con tu mensaje, pero era por hilar fino y analizándote al extremo. Ya que quieres chicha, te la doy, pero el conjunto de tu mensaje evidentemente es bueno y, jolín, por eso al final pues estás aquí, ¿no? Y te va como te va. Pero yo me acuerdo que eso te lo he visto, pero hace bastante tiempo, ¿eh? Ahora mismo, Pues yo creo que cero encima. consciente. ¿Has visto? Por eso hay que pedir las críticas constructivas, hay que pedir, porque eh, ni me he dado cuenta en la vida. O sea, intentaré ser un poquito más consciente porque, vamos. si algún día me vuelvo a dar cuenta en estos nuevos reels que estás subiendo y demás, te mando capturas sin ningún problema. Sí, de hecho, ¿Vale? hará ya también unos meses Pepe me lo dijo y fui muy consciente que nos fuimos a hacer unas ponencias a la Universidad de Alicante de situaciones de Mm, aprendizaje y demás. Y me dijo, yo le pedí también críticas constructivas porque me gusta siempre mejorar. De nuevo, no sabemos lo que no mm, sabemos. Esto que me has dicho el labio, no tengo ni idea. Y él me mm. dijo eso, que a veces me relajo y tiendo a tocarme la cara. Y aunque yo estoy muy confiado en mi mensaje, no sé por qué me toco la cara. Y eso, pues al final proyecta también inseguridad y lo que hemos visto, todo esto. O incluso, no siempre es malo. Es decir, hay gestos adaptadores.
que son de acomodación. Claro, ¿qué pasa? Que un gesto de acomodación con un amigo Mm. charlando, pues está bien, porque estás cómodo con una cita, con tu pareja, lo que sea. De acomodación, hablando en la exposición de la programación, no es lo No, más no tiene recomendable. sentido, claro. Claro, de hecho aquí, por también poner todo en su lugar, nosotros utilizamos diferentes normas o principios, que es la ley del conjunto, la ley de la coherencia, que cuando lo verbal y lo no verbal se contradicen, lo no verbal es lo que prevalece, pero luego la ley del contexto. Entonces, claro, por eso siempre soy tan quisquilloso en decir, bueno, es que esto es bueno o no dependiendo de cuándo, en qué contexto, con quién. ¿Vale? Entonces tú en una exposición yo sí que te diría, no, no te acomodes, ¿no? Como has comentado tú del chico este que viste que se estaba un poco apoyando en la mesa del docente, ostras, eso no lo puedes hacer. Que viene un compañero a preguntarte algo, pues hombre, sí, te puedes acomodar porque estás en tu clase, tal, y mostras ese confort, pero ahí son 60 minutos de batalla. Ahora sí, vamos a los topics, si te parece, Moisés. Claro. Libro, algún libro que últimamente te haya cambiado la mente y que puedas recomendar a la audiencia. Puede ser educativo, puede ser lo que tú quieras. Pues mira, el último que estoy leyendo, no lo he acabado, pero fue del Congreso Internacionalista al que fui, es de John Navarro, que quien quiera adentrarse un poquito en la comunicación no verbal, tiene libros muy fáciles de leer y muy monótonos, o sea, muy monótonos, no, perdón, muy sencillos, quiero decir, pero que ahora ha hecho uno diferente y va un poco hilando la deconstrucción antes que hacíamos de Gonzalo Quesada, porque habla de ser excepcional. Y evidentemente habla de habilidades comunicativas, pero habla de liderazgo, de autodominio, etcétera. Entonces, me gusta porque estoy viéndolo todo ya como un conjunto más grande de comportamiento humano y está muy chulo. Y ahora compra material. Aquí no vale libro. Esta es una pregunta que le robé en su día a Tim Ferriss también. ¿Cuál es la Sí. compra material que dirías que este año 2025 más ha influido en tu vida? A ver, no es material porque no la voy a poder coger ni enseñar, pero lo que más, si hablamos de que me haya cambiado la vida. Es un curso que compré de formación de interpretación de estudios científicos, porque, lo dicho, yo hasta pues hace unos meses, de hecho ahora he comprado otro, ya estoy en la rueda, pensaba que sabía un poco interpretar la ciencia, o lees un autor, lees otro y te crees que eso ya tiene que ir a misa porque lo ha escrito alguien o porque es un simple artículo, pero el hecho de saber razonar o interpretarlo, es decir, vale, esto es un estudio y aunque diga esto, ¿qué tenemos que extraer como tal de esta información? Es lo que me ha hecho cambiar mucho la vida y bueno, hasta tal punto que sí que hay hábitos que he cambiado de mi vida, como llevar otro tipo de alimentación, bastante diferente a lo que yo pensaba que era el paradigma científico de la nutrición, de la salud, del fitness, etcétera. Entonces, me ha ayudado mucho y espero que siga trascendiendo en mi vida porque al final, pues ahora estoy con la comunicación no verbal, pero soy docente y también me gusta que cuando leo un artículo o consulto a un autor, quiero tener criterio y luego, pues para cualquier extrapolación que pueda ser alimentación, actividad física, etcétera, que también, pues, que no lea cualquier cosa o vea cualquier reel de Instagram con alguna magufada y diga, ostras, esto es la verdad, o esto que está fuerte, pues me lo creo, no. Hay que saber hacer un poco ese pensamiento crítico, razonamiento también filosófico, etcétera. Así que, sin lugar a duda, eso, comprar un curso de interpretación de estudios científicos. También de Gonzalo Quesada, ahí está. Sí, sí, sí. Y Así- bueno, ya para acabar, en los últimos 5 años, en la última esta etapa que has tenido, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito piensas que ha mejorado más tu vida? Y no vale esta última que me has dicho, ¿eh? Ahora tiene que ser diferente. A ver, pues seguramente el haber estado trabajando y haber ganado experiencia, pues eso, en el cole, como preparador y demás, me ha hecho humanizar un poco más, que eso sí que lo habíamos comentado, a todas las personas que tenemos. Y dejar un poco a veces los egos al lado, de decir, pues yo soy más porque o soy preparador, o o he estado en tribunales, etcétera, y ver que cuando estás trabajando con gente, pues hay otros elementos que son importantes. Entonces, seguramente el humanizar más a la gente y no caer en ese razonamiento falaz de autoridad cuando ves a personas, bueno, en tu campo, o en los colegios o lo que sea, seguramente sea. Es decir, yo era antes un poquito más radical en ese sentido,
y la experiencia me la ha dado. Es decir, ver a alguien que admiro y solo por ser esa persona, pues ya creo que es Dios y lo que diga va a misa. Pues no, ahora ya intento tener más criterio y eso pues ha sido a raíz de construir, aprender y fijarme en los demás. Pues hasta aquí hemos llegado, Moisés. Muchísimas gracias. Siempre digo que una exposición es un acto de generosidad y creo que este podcast ha sido por tu parte súper generoso. Hemos dejado muchos elementos prácticos, así que gracias. Vamos a dejar en la descripción tus redes, lo que haces para que te encuentren. Y no sé si quieres decir algo para acabar, pero por mi parte, de corazón, tremendamente agradecido por abrirte de esta forma, por compartir tantos ejemplos en diferentes contextos y sobre todo tan útiles a la gente que nos escucha, al contexto. Y me ha gustado esa escala de grises que todo el rato has intentado transmitir, la individualización al fin y al cabo. Así que lo dicho, muchísimas gracias y no sé si quieres comentar alguna cosita más. Nada, Diego, pues darte las gracias a ti de nuevo. Ya son varios los años desde que nos conocemos a través de Pepe, aunque ya te conocía curiosamente antes de que os conocierais vosotros. Y lo dicho, tienes toda la razón del mundo. He intentado sintetizar en esta casi hora y media que llevamos, pues todo lo que sé. Siempre se puede quedar algo en el aire, pero bueno, para eso también tenéis mi perfil y podéis consultar cosas. Y lo dicho, el resumen es que en un conjunto a un opositor lo vean bien sin obsesionarte y estando tranquilo de que las personas que están ahí son personas normales y corrientes. Así que agradecerte a ti también de corazón tu invitación y desearte, lo dicho, de corazón que te vaya fenomenal. Un abrazo.